Pues bien, en todas estas manifestaciones artísticas que sido espectadores, hemos estado en todas estas muestras artísticas, hemos sentido la necesidad de seguir en otra o buscar alguna situación artística, hechos artísticos. ¿Alguna vez te has preguntado el por qué te gusta cierto tipo de música, cierto tipo de danza? ¿Por qué sientes esa como afinidad hacia algún tipo de arte? Bueno, pues todo esto tiene una explicación. O simplemente, cuando estás ante la presencia de la naturaleza, llámese que estés en el bosque, en el mar, en presencia de un riachuelo, el cántico de las aves, todo esto, quizá tú hayas experimentado esta sensación de bienestar, esta sensación de afinidad, de no querer dejar estar ahí. Precisamente, y lo veíamos desde la primera clase, es porque somos seres perceptibles y sensibles a toda esta belleza. Quizá te hayas preguntado el por qué no puedes dejar de escuchar cierto tipo de música que a lo mejor a otras personas no les gusta o que simplemente no la soportan durante mucho tiempo. Pues bien, porque cada uno de nosotros tiene esa afinación y esa experimentación propia con la belleza. Y esto es lo que también decía Plotino. Cuando nosotros estamos ante esta presencia de la belleza, no podemos negarnos a percibirla. Queremos un poquito más y nos hacemos uno solo con esta misma belleza. Es por eso que cuando estamos ante la presencia de tanta belleza, llámese natural o artística, el alma consigue una afinidad y una unión. Es decir, que ante este hecho artístico nosotros estamos sintiendo una unidad en la belleza, estamos sintiendo ese complemento y por lo tanto se da esa participación de lo uno y todas las formas ideales que plantea Plotino. Y eso es una parte de la gran experiencia estética que tiene el hombre y que se la empieza a explicar Plotino por medio de todas las manifestaciones artísticas de su época. Es importante cómo Plotino hace hincapié hacia llegar a una verdad, a fundamentar una verdad. A pesar de que obviamente Plotino es un platónico, es un discípulo inmediato de Platón, él reconoce, a diferencia de su maestro, que en las artes sí hay un camino hacia la verdad. Por eso, él cataloga 3 caminos hacia la verdad que son muy importantes y son los siguientes. El primero, el camino hacia la verdad, el del músico, el del amante y el del metafísico. Por su parte, la naturaleza como tal ya tiene su propia hermosura, eso ya lo sabemos, que se puede estimular por medio a estos 3. La naturaleza provoca estos 3 caminos hacia la verdad. El primero, al músico. Tenemos que poner un poquito el ejemplo porque para los griegos el músico no solamente era una persona que era ejecutante de la música o que tocaba algún instrumento musical o cantaba. No, para ellos el músico era el artista, el ser que podía manifestarse tanto en la teatralidad como en la danza, como en el teatro, como en todo. Entonces a él se le conoce, él distribuye que esta verdad hacia el músico, él puede llegar a esta manifestación, puede buscar ese camino hacia la verdad. ¿Por qué? Porque está en búsqueda de la belleza, por eso está en búsqueda de esta verdad. El segundo, que es el amante, no es como actualmente se conoce el concepto del amante, no. Cuando Plotino hace referencia a esta palabra, significa que es una persona que se dedica a la poesía y que ama la vida, que ama la naturaleza, que era otro de los caminos hacia la verdad. Si bien es cierto que todas las personas, los filósofos y los grandes escritores griegos se enfocaron para llegar a los caminos de la verdad, es que existían de verdad muchos amantes a la filosofía, muchos amantes a la verdad y la sabiduría. Por lo tanto, pues serán conceptos que hasta la fecha todavía venimos arrastrando, toda esta etimología griega, todas estas palabras, todo este origen de nuestra lengua, pues precisamente se fundamenta ahí. Gracias a estos amantes de la sabiduría, gracias a estos grandes filósofos, ahora podemos llegar a ese camino hacia la verdad. Y por último, menciona al metafísico. Y esto sí es bien importante y a la par es bien complejo, porque el metafísico
no solo es una persona que habla de cosas que van más allá. Él, como un ser alejado de la situación terrena, alejado de una realidad, él plantea las situaciones del alma, plantea todo lo que es los terrenos espirituales, cosas que todos los humanos no pueden llegar a alcanzar, que subleva la mente, que subleva el cuerpo, va más allá. El espíritu es el que conduce ese camino hacia la verdad. Y era como un escalón a la evolución del pensamiento del hombre en ese tiempo, y que todavía inclusive lo podemos percibir hasta nuestros días. Porque obviamente cuando nos hablan de la metafísica van implícitas muchas cosas, tanto parte de la ciencia, pero también como parte de la espiritualidad en muchas de las religiones y en muchos estatutos científicos. Entonces es bueno, todo esto para Plotino era la provocación de las ideas y la multitud de las bellezas, porque tomemos en cuenta que estos tres caminos hacia la verdad hasta la fecha quizá no estén determinados como en ese entonces, pero todavía prevalecen, todavía podemos verlos con la gente que se dedica a las humanidades, por ejemplo, a la gente que se dedica al arte, a la gente que se dedica a la poesía, a la literatura y a la gente que se dedica al terreno espiritual. Están buscando un camino hacia la verdad, porque en el tiempo de hoy, en la actualidad, todo lo que genere un ingreso, todo lo que genere ganancia, pues es lo que realmente automáticamente deja al hombre en un estatus social. Sin embargo, desde el tiempo de Plotino se tenía en cuenta que este camino hacia la verdad era la situación espiritual, la situación del alma. Entonces, bueno, hasta la fecha todavía seguimos arrastrando con esa parte de la ideología contemporánea, capitalista, donde generar un ingreso es hacer el bienestar y estar en la verdad. Sin embargo, bueno, el alma se va deteriorando y también necesita como una situación espiritual para poder sobrevivir. Pues en contra de todo lo que inclusive decía Platón, él no desprecia las bellas artes por ser imitaciones, al contrario, él dice que como son imitaciones de estas formas ideales, sí se pueden considerar artistas, sí se puede considerar seres creadores de todo esto. No obstante, termina teniendo una recaída mística, como todos los autores de su tiempo, porque en este caso dirá que hay que tener cuidado con las bellezas visibles y las bellezas terrenas, porque a veces todo esto nos puede distraer de una realidad auténtica, de una realidad que es infinita, lo cual por lo regular pues es invisible. Su misticismo no se queda ahí, de modo que añade que quien ha alcanzado la belleza en este sentido se ha vuelto divino y ya no contempla la belleza, pues ya no la necesita. Y bueno, esto es el resumen de la estética de Plotino. Espero que no exista alguna duda, y si existen dudas, con mucho gusto los atiendo. Vamos a trabajar por plataforma, vamos a trabajar en línea. Es importante que todo esto lo vayamos comparando. Obviamente después se realizará un cuadro comparativo de todos los autores de la estética antigua. Cada uno tiene una percepción un poco parecida, pero también tiene sus diferencias acerca de la relación de la belleza, del arte y de la estética. Recordemos que ahorita, tal como la palabra estética como disciplina todavía no existe. La estética es una disciplina muy nueva, muy moderna, es una rama de la filosofía que surge después del siglo XVII. Entonces, ahorita por lo mientras, solamente los autores que vamos a mirar, que están contemplados como parte de la estética antigua, solamente son percepciones de esa realidad y de ese tiempo, cómo ellos trataban de explicar los dilemas del arte, los dilemas estéticos, por medio de su apreciación y su contexto social. Ahora, que estemos de acuerdo que no es lo mismo que lo que ahorita, por ejemplo, Platón o Aristóteles o Plotino podría discrepar un poco de nuestra propia realidad o de nuestro propio contexto social. Va a cambiar totalmente, no va a ser, pero bueno, vayan pensando en su proyecto final, porque tiene que ver mucho con estos autores, cómo los van a justificar y cómo van a llevar a cabo este proyecto para justificarse por medio de estos autores. Por mi parte sería todo, les agradezco, espero que estén bien de salud, les deseo lo mejor y muchas gracias.